estamos estudiando, hermanos? Hechos, ¿verdad? ¿Y qué vimos el miércoles pasado? ¿Se acuerdan? Ajá, sí, la sanidad del cojo del nacimiento, ¿verdad? Eso lo miramos en el capítulo 3, versículo del 1 al 11, ¿verdad, hermanos? Y decíamos que cuando fue sanado, hermanos, fue llevado, andaban entraron al templo de Jerusalén, hermanos, y se trasladaron al pórtico ¿de qué? De Salomón, ¿verdad? Donde, hermanos, el pueblo, en ese lugar, pues miró la grandeza de Dios, ¿verdad? Porque estaban en un lugar visible, ¿verdad? En el Pedro y el cojo, hermanos, ¿verdad? Estaban en un lugar visible donde todo el pueblo los miraba, ¿verdad? Y lo reconocieron, ¿verdad? Y se dieron cuenta que Dios se había manifestado en él, ¿verdad? Hermano, y en el versículo, pero fíjense, en el versículo 12, de ahí de Hechos, capítulo 3, tenemos un problema. Miren, ¿qué dice el Hechos 3:12? Miren, ahí está la escritura. Hechos 3:12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, pregunta, hermanos, ¿cuál es el problema en ese versículo 12? ¿Verdad? Está hablando Pedro, ¿verdad? Y le está hablando al pueblo y hay un problema. ¿Saben cuál es el problema? Hermano, que los judíos estaban atribuyendo el milagro a quienes no lo habían realizado, ¿sí? O sea, ¿quién estaban diciendo que había hecho el milagro? A Pedro, ¿verdad? Hermano, y Pedro les hizo la aclaración que de dónde procedía la fuente de sanidad, ¿sí? Entonces, hermanos, en el versículo 6, en el versículo 16, él les dice, hermanos, de dónde procedió la fuente de poder para sanar a este hombre, hermanos, ¿verdad? Miren, ¿qué dice el versículo? Nos vamos a brincar, ¿verdad? Pero para que veamos de que a quién Pedro aquí nos dice quién realmente es la fuente del poder para llevar a cabo este milagro. Dice: y por la fe en su nombre, ¿verdad? O sea, ¿en el nombre de quién? De Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Pedro? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ¿verdad? Por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nacemos, nuestros padres nos ponen nombres, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, casi no hay nadie que no tenga un nombre, ¿verdad? Hasta nombres raros, ¿verdad? Por ahí miré en las noticias que a uno le pusieron Maciosare, ¿verdad? Lo sacaron de ahí del himno a la bandera, bueno, el himno mexicano, ¿verdad? Sin maciosare un enemigo, ¿verdad? Pero, hermanos, los nombres son importantes, ¿verdad? Al ir creciendo, hermanos, esos nombres cobran significado e importancia. Los nombres no solamente nos identifican, sino que también representan lo que somos, ¿verdad? Entonces, miren, piensen en un nombre ahorita de los que conocen. Mira, por ejemplo, el hermano Arsenio. Hermano Javier, ¿qué se te vino a la mente? Nomás por escuchar a Arsenio. Hermano Arsenio, ¿qué se le vino a la mente? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad que cada quien, o sea, escuchamos el nombre y ya sabemos su carácter, ¿verdad? Sabemos de que dónde vive, qué es lo que hace, ¿verdad? Y cuando escucho el nombre del hermano Arsenio,
hermano siempre anda acelerado, ¿verdad? El hermano Arsenio es así como Pedro, ¿verdad? Como el Pedro de que estamos aquí estudiando, ¿verdad? Entonces, ¿sabían que los nombres son importantes, hermanos? Entonces, por eso cuando Pedro les dice esto, ¿verdad? Que la sanidad se había hecho en el nombre, ¿verdad? ¿De quién? De Jesús de Nazaret, ¿verdad? Ellos ya sabían, estaban entendiendo de qué es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano, cuando escuchamos el nombre, nos imaginamos la personalidad completa de aquella persona. Entonces, el énfasis de este estudio, ¿verdad? Radica en el capítulo 3, capítulo 4, hermanos, ¿verdad? Porque en esos dos capítulos vamos a encontrar que se repite lo que Pedro les está diciendo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que predicaban los cristianos? A Cristo, hermanos, ¿verdad? Entonces ellos hablaban de ese nombre. Miren, no lo voy a leer porque si no nos alcanza el tiempo. Miren, pero en el capítulo 3, versículo 6, y luego en el capítulo 3, versículo 16, y luego en el 4, 7, y luego en el 4, 10, 11, 17 al 18 y el versículo 30, hermano, Pedro recalca, ¿verdad? Ese nombre, ¿verdad? Que, hermano, es Jesús, porque el Señor Jesucristo es el personaje principal. Entonces, en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro predicó de su segundo sermón. ¿Sí, hermano? ¿Dónde predicó el primero? En el capítulo 2, ¿verdad? Que se convirtieron, ¿cuántos? En el día del Pentecostés. ¿Verdad? Se convirtieron 3,000 en el día del Pentecostés. Bueno, este es el segundo, ¿qué? Sermón que predicó Pedro, ¿verdad? Que está registrado en el libro de los Hechos. Entonces, hermano, Pedro no se avergonzó de ese nombre. Ni antes se acuerdan que lo había negado, pero ahora no, hermano. Ahora sí ¿verdad? No lo niega y lo habla de ese nombre, ¿verdad? Entonces, predicar en el nombre de Cristo, hermano, es un orgullo y un privilegio, hermano, porque predicamos en representación del Rey de Reyes y Señor de ¿qué? De señores. Hermano, la Biblia dice que cuando los demonios escuchan ese nombre, ¿qué hacen? ¿Verdad? Tiemblan, hermanos, ¿verdad? Y es que ese nombre nos enseña la autoridad y el poder que tiene, ¿verdad? Por eso, hermano, en este momento a Pedro se le presentó la oportunidad de predicar a la multitud que estaba ahí congregada, hermano, porque estaban listas para escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que predicó Pedro en esa ocasión, hermanos? Bueno, el texto nos enseña que Pedro les predicó de ese nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, y es de lo que les voy a hablar, hermanos, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema en su nombre, ¿verdad? En su nombre, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña o qué es lo que dice Pedro acerca de ese nombre? Miren, lo primero que encontramos es lo que dice del versículo 12 al versículo 13. Miren, dice el 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, hermano, lo que dice Pedro es de que en ese nombre se predicó la fuente de poder y piedad. ¿Sí, hermano? Entonces, porque ahorita les explicaba que porque ellos pensaban que el milagro lo habían hecho ¿quién? Ellos, ¿verdad? Los apóstoles. Pero, hermano, Pedro les aclara que la fuente del poder y de la piedad procedían ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, y esto es
cierto, no era algo nuevo. En el pasado, hermano, ellos miraron al Señor sanar a los enfermos, ¿verdad? Entonces, hermano, pero fíjense cuando Pedro dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Hermano, es que hoy los religiosos, ¿qué hacen? Los religiosos quieren atribuirse que ellos tienen poderes, ¿verdad que sí? Que rellenan las muelas de oro, ¿verdad que sí? Y que ellos hacen esto y que ellos hacen aquello y quieren que los alaben. ¿Sí se fijan los religiosos? Eso es lo que hacen los religiosos. Hermano, pues aquí estaba también la tentación de Pedro, ¿verdad? De que también él pensara y dijera, pues yo también, pues voy a decir que yo hice el milagro. Pero no, hermano, Pedro fue ¿qué? Fue humilde, hermanos, ¿verdad? Entonces no cayó en el pecado de la vanagloria. Hermano, la gloria siempre se la debemos de dar a Dios. Y es que, hermano, y es lo que hizo Pedro aquí. Vea, aquí tenemos un milagro que nadie podía negar. El hombre había sido sanado, el que estaba ahí presente, ¿verdad? Era un testimonio viviente del gran poder de Dios, porque acuérdense de que ese hombre estaba cojo ¿desde cuándo? ¿Verdad? Desde nacimiento, hermanos. Entonces, hermanos, la pregunta, ¿de dónde provenía ese poder que sanó a este hombre? Bueno, ahí está en la respuesta en el versículo 3, hermanos, ¿verdad? Hermanos, ese poder provenía del Hijo de Dios, ¿verdad? Que también, hermanos, ¿verdad? Está respaldado por su Padre, ¿verdad? Porque está hablando Pedro que todo proviene del Dios verdadero. Sí, hermanos, y los judíos, ellos sabían, entendían de dónde venía ese poder. O sea, del Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿A quién lo habían enviado? Pues su Padre, ¿verdad? El Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob es el que lo había enviado al Señor, al Mesías, a Cristo. Entonces, pregunta, hermanos, ¿por qué en ese nombre Jesús tenemos la fuente de poder y piedad? Hermano, porque Dios, dice el versículo 13, dice que Dios, el Padre, ¿qué hizo con Jesús? Lo glorificó, ¿verdad? Dice en el versículo 13 que lo glorificó. Pero no solamente porque Dios lo puso en un lugar muy alto, hermanos, sino también por las características que tiene el Señor Jesucristo. Miren, en el 13 dice que el Mesías, que Cristo, es el Hijo de Dios. En el 14 dice que ¿qué es Cristo? ¿Es qué, hermano? Santo y justo. Y en el versículo 15, ¿qué es Cristo? Fíjense, el autor de la vida. Fíjense, ¿se fijan cómo se está exaltando a Cristo, hermano? Vea, porque Él es la fuente del poder y de la piedad. Y en el versículo 22 dice que Él es el profeta que había sido prometido, ¿verdad? Él es el Mesías que estaban esperando, ¿verdad? Y era un hecho cumplido, hermanos. Pero miren, entonces vemos de que en su nombre tenemos la fuente donde proviene el poder y la piedad. Pero en su nombre también, hermanos, se predicó el Evangelio divino. Miren, porque del 13 al 15, ¿verdad? ¿Qué es lo que les predica Pedro? Miren, vamos a leerlo, hermanos. Del 13 al 15, bueno, el 13 ya lo leímos, vamos a leer el 14. Miren, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces, así rápidamente, en un resumen, les habló de ¿qué? Del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Es el ministerio del Señor, vea, su muerte, su sepultura y su resurrección, ¿verdad? Porque ahí habla de que ellos lo mataron, pero ¿quién lo glorificó? Dios lo glorificó. Entonces, hermano, ahí se nos menciona todo lo que involucra el Evangelio, ¿verdad? El predicar del Evangelio es un privilegio, hermanos. Entonces, pregunta, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer?
Hermano, según el texto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hermano, pues primero tenemos que estar convencidos, ¿verdad? De que hemos pecado. Sí, hermano, cuando alguien se va a bautizar, cuando alguien va a obedecer el Evangelio, pues primero, ¿qué tiene que entender? Pues tiene que estar convencido que necesita perdón, que su vida no está bien, ¿verdad? Que su alma, ¿cómo está? Está sucia, ¿verdad? Es lo primero que hay que estar convencido, y es lo que les dice, hermanos. Ustedes fueron participantes de la muerte del autor de la vida. Entonces, hermano, antes de ser convertida necesita escuchar las malas nuevas del pecado. ¿Cuáles son las malas nuevas del pecado? ¿Qué es lo que se va a recibir? La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Es el infierno, así de sencillo. Entonces, hermano, y luego también tenemos que predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Pedro para comprobarle su pecado, hermanos? Miren, ¿saben lo que hizo Pedro? Miren, Pedro contrasta lo que hicieron ellos, los judíos, con lo que hizo Dios con el Señor, con Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es lo que hizo Dios con el Señor Jesucristo, hermanos? Miren. Bueno, de hecho aquí lo tengo aquí en una presentación, miren. No la tengo. Pero miren, hermanos, miren, fíjense, noten bien lo que está diciendo Pedro, hermanos, no anda agarrando monte, ¿verdad? Miren, en el versículo 13 dice que ¿qué es lo que hizo Dios con Cristo? Dice que lo glorificó. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Hermano, pues lo avergonzaron y lo humillaron, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que lo desnudaron? Hermano, lo humillaron y se burlaron y le dieron de bofetadas, ¿se acuerdan? Hermano, pero Dios no hizo eso, Dios hizo todo lo contrario a ellos. Ellos lo humillaron, pero Dios lo glorificó. Hermano, dice el texto que ellos le entregaron y le denegaron delante de Poncio Pilato. Hermano, podemos recordar aquel momento cuando Pilato le preguntó ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué es lo que gritó toda la turba? Sea crucificado. Cuando Pilato preguntó, ¿verdad? Y luego les preguntó otra vez, pues bueno, ¿qué mal ha hecho él? Pues ellos gritaban aún más que sea que crucificado. Pilato, hermanos, trató de ponerlo en libertad. ¿Sí se fijan, hermanos? ¿Le leyeron ahí? Hermano, Pilato trató de ponerlo en libertad. ¿Cuál fue el último recurso que hizo Pilato para que no lo crucificaran, hermano? Lo mandó a azotar, hermano. ¿Verdad? Sí, hermano, lo mandó a azotar, hermano. Entonces lo volvió a presentar al pueblo. Miren, ¿cómo está? Así lo quieren todavía crucificar. Anda, y ellos bien sanguinarios, ¿verdad que sí, hermano? Y luego cuando lo crucificaron, le puso un letrero que decía Rey de los Judíos, y le preguntaron que por qué, y les dijo, lo que es escrito, es escrito, sí. Amén. Hermano, entonces, el pueblo exigió su muerte, hermanos. Cuando Pedro les dijo esto, por lo menos algunos debieron se sintieron mal, hermanos, de los judíos. Sí, hermano, es que miren, tenemos que profundizarnos en lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Porque si lo leemos así, pues no le vamos a captar, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando Pedro les habló fuerte, porque aquí les está hablando fuerte, les está reprendiendo, les está exhortando, ¿verdad? Algunos se sintieron mal, hermanos, y hasta yo creo inclinaron sus rostros al recordar aquella infame hora. Miren, pero en el versículo 14, tenemos otro contraste, miren. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un ¿qué? Un homicida. Entonces, ¿cuál es el contraste? Barrabás. Hermanos, miren,
¿Quién era el santo y el justo? ¿Verdad? Pero ellos, en lugar de, o sea, ¿quién deberían haber dejado en libertad? A Cristo. Pero hermanos, hicieron todo lo contrario. ¿Verdad? Dejaron en libertad a quién. ¿Verdad? Fíjense, hermano, ¿cuál era la vida de Barrabás, hermanos? ¿Cuál era la vida de Barrabás? ¿Verdad? Hermanos, él era un hombre matón. Quitó la vida a varias gente, hermanos. Miren, entonces fíjense el contraste que está poniendo Pedro. ¿Sí se fijan, hermanos? Y luego en el versículo 15 dice: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces ahora, ¿qué hicieron los judíos? Según ese versículo. Ajá. ¿Y qué hizo Dios? Hizo todo lo contrario, ¿verdad? Hay un contraste, ¿verdad? Dios lo resucitó. Entonces, antes de presentar la sanidad del evangelio, hermanos, debemos de presentar la enfermedad del pecado, ¿verdad? Dice Isaías 1:5 al 6, ¿verdad? Dice el profeta les dijo allá a los judíos: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo ¿qué? Corazón doliente. Desde la planta del pie, ¿hasta dónde? Hasta acá, miren, hasta la coronilla, hasta la cabeza. No hay cosa que sana, sino hinchazón, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y no está hablando de esta carne, está hablando de la enfermedad del pecado, el profeta. Entonces, hermanos, en resumen, aquí se está enseñando el mensaje del evangelio, o como conocemos también el ciclo del evangelio. Miren, ahí está, hermanos. Bueno, primero les voy a preguntar qué es un ciclo. ¿Eh? Ajá, sí, como el agua, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Cae la lluvia, se hace ríos, se evapora, vuelve otra vez al cielo, y luego se hacen nubes, y luego se cae otra vez, cae la lluvia, y ahí está. ¿Verdad? Ese es un ciclo del agua, ¿verdad? Pues también tenemos el ciclo del evangelio. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo antes de venir a la tierra, hermanos? Y luego ¿qué sucedió cuando estuvo aquí en la tierra? Pues ya lo están mirando ahí. Después de ¿qué hizo? ¿Qué sucedió con el Señor cuando vino aquí a la tierra? Miren, ahí está, miren. Así para irnos rapidito. Ahí está en la pantalla, miren. Estaba en el cielo. Y luego nació. Ahí está el nacimiento. Y luego llevó a cabo su ministerio, donde predicó el reino de los cielos se ha acercado, y sanó a mucha gente, ¿verdad? Y predicó su palabra. Y luego, ¿qué, hermanos? Pues lo mataron, lo crucificaron, y luego lo sepultaron, y luego resucitó al tercer día, y luego ascendió. ¿A dónde? Al cielo, y regresó otra vez a donde estaba. ¿Verdad que sí? Ese es el ciclo del evangelio, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero, hermano, bueno, de este tema, en su nombre, hermano, ¿qué más fue lo que predicó Pedro? Bueno, ya hablamos de que de ese nombre emanaba la fuente del poder y piedad. También dijimos que en su nombre, hermanos, se predicó el evangelio divino, ¿sí? ¿Verdad que sí? Es lo que está diciendo ahí el texto, hermanos, que les predicó ¿qué? El evangelio. Pero en su nombre, hermanos, ¿qué más encontramos? Miren, es lo que dice del 16, versículo 16 al 26. En su nombre, hermanos, se predicó las cosas necesarias para la salvación. Miren, ahí va. Vamos a leer del 16 hasta el 26. Miren, dice así: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había dicho, lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuando os han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Sí, hermano, entonces, todo lo que hemos leído ahí está hablando de que en ese nombre Pedro predicó las cosas necesarias para la salvación. Entonces, miren, primero habló de la fe. Sí, hermano, o sea que ese milagro que había hecho con el cojo de nacimiento es para que los judíos tuvieran ¿qué? Tuvieran fe. Y también nosotros, hermanos, para que tengamos fe en Cristo, que Él tiene el poder, ¿verdad? Hermanos, entonces fíjense, ya habló Pedro de la fe, ¿verdad? Es lo que conocemos como el plan de ¿qué? Bueno, ¿y cuántos pasos tiene el plan de salvación, hermano Donaciano? Arre. Ajá. ¿Se ubicó uno, hermano? Confesar. Bautizarse. ¿Verdad? Y ser fiel. ¿Verdad? Entonces, y es lo que está diciendo aquí Pedro, hermano. ¿Verdad? En nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es donde debemos de tener fe. Esta fe, hermano, no es una fe familiar. Esta es una fe que tenemos que tener cada uno de nosotros. No es como la gripa, ¿verdad? Que la hermana Marcela destornuda y le pasó la gripa al hermano Javier. No, hermano, así no, esa no es la fe. La fe que habla aquí es una fe individual, ¿verdad? Que se adquiere por uno mismo, hermanos. Cada quien tiene su fe. La fe en Jesús es intransferible. La fe en el Señor es necesaria para salvación. La Biblia dice, hermanos, que la fe traspasa montañas. Entonces, hay fe débil y hay fe mediocre. ¿Sí, hermano? Miren, cuando nuestros hijos venían a la iglesia, hermanos, ¿saben con qué fe andaban ellos? ¿Andaban con su propia fe o con la fe de nosotros? Con la de nosotros, ¿verdad que sí? Pues de ahí venimos, pues también ellos vienen, ¿verdad que sí? Pero ahora ya crecieron y ellos ya toman sus propias decisiones, ¿verdad que sí? Y si ellos siguieron caminando aquí en la iglesia, pues es que todavía tienen la fe de Jesús, ¿verdad que sí, hermanos? Y si ya no continuaron, pues es que perdieron la fe, ¿verdad? Pero bueno, la semilla fue sembrada, ¿verdad? Nosotros cumplimos con predicarles, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque estamos hablando de lo que dice aquí de la fe. Entonces, pregunta, hermanos, ¿creen ustedes que Dios es uno? Pues bien hacen. ¿Qué les dijo Santiago? Los demonios también creen y ¿qué? Y tiemblan. ¿Verdad? Hermano, qué importante es la fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a quién. Entonces, hermano, ¿qué necesitan creer los judíos
¿Qué necesitaban creer ahí los judíos presentes? Pues ellos necesitaban creer que Jesús era el Mesías, y ese es el problema hasta el día de hoy, que ellos no creen que es el enviado de Dios, hermano. Todavía lo están esperando. Qué triste, ¿verdad? Entonces, hermano, este era el momento apropiado para creer, ¿verdad que sí, hermano? Porque, hermano, no podían negarlo, hermano. Era un milagro claro, un milagro palpable, un milagro que no se podía negar, hermanos. Entonces era para que ellos creyeran, sí, hermano, y para que creyeran en el mensaje que Pedro les estaba dando, ¿verdad? Porque su mensaje estaba respaldado ¿por quién? Por un milagro, hermano. Pero en el versículo 17 dice que le dice Pedro: mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo has hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces lo que Pedro está diciendo es que aunque están en pecado, ahí aún hay esperanza para ellos, ¿verdad? Entonces además está enseñando que la ignorancia, hermanos, no nos exime de nuestra responsabilidad. ¿Sí entendemos eso, hermana Pilar? Ahí va otra vez. La ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, es como si el hermano Javier se sube al techo allá y le ponemos una venda. Ándale, hermano, bájese por las escaleras, ¿verdad? Pero pues él no va a saber ni por dónde va y se va a caer, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Pues él tiene que saber que está en peligro, ¿verdad? Entonces, es un error, hermanos, escondernos en el velo de la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia no nos hace menos culpables. Miren, Pedro les dice en el versículo 18 que si estudian la palabra de Dios, se va a acabar su ignorancia, ¿verdad? Él les dice: miren, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿En cuáles? ¿En dónde? En el Antiguo Testamento, allá en las escrituras del Antiguo Testamento. Les dice: vayan, entiéndanlo y léanlo. Vean que Jesucristo había de qué? De padecer. Y en el 19, hermanos, tenemos un llamado al arrepentimiento. Miren, bueno, ya ahí está otro paso para el plan de salvación. ¿Qué les dice? Arrepentidos. Vean. Entonces, miren, aquí está, hermanos, miren. Fíjense lo que está diciendo ahí la escritura. Ahí se lo voy a poner en pantalla, miren, de lo que está diciendo ahí. Esta es hay una similitud con lo que Pedro les predicó en Hechos capítulo 2 en el día del Pentecostés. ¿Qué les dijo Pedro cuando aquellos judíos preguntaron qué haremos? Vean, porque Pedro les dijo también que habían crucificado ¿a quién? Al Hijo de Dios. Y los judíos se compungieron de corazón y luego le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos. Aquí está, miren. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, pues lo mismo que está diciendo el versículo 19. Miren, Pedro ahí les dice: arrepentíos, miren. Ahí lo estoy poniendo ahí a un lado. También Pedro les dice: arrepentíos. Dice: y convertíos, o sea, que bautícese. Eso quiere decir bautizarse. Convertirse y bautizarse es lo mismo, ¿verdad? Dice: cada uno de vosotros. Bueno, ahí no menciona nada Pedro, ¿verdad? Y luego Pedro les dice aquí en este 19: para que sean borrados vuestros ¿qué? Vean, así como este pizarrón, miren, hermano, está todo sucio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Dios con los pecados? Pues los borra y queda el pizarrón blanco, ¿verdad? Queda nuestra alma limpia, son borrados nuestros pecados. Y allá Pedro les dice: para perdón de los pecados. Y luego, hermanos, dice: y allá Pedro les dijo: recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero aquí, ¿qué Pedro dice? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio.
O sea, ¿qué entendemos por tiempos de refrigerio? Bueno, pues prácticamente, ¿sí, hermano? Un descanso, ¿verdad? Bueno, y es que sí, está implícita esa idea, hermano. Es como cuando andamos bien cansados, ¿verdad? Trabajamos así donde trabaja el hermano Donaciano, allá en el solazo, ahí levantando bloques, hambre. ¿Cómo te saben los huevitos, hermano? Ahí el lonche, ¿verdad? Y ya acabaste de trabajar y te sientas, es un refrigerio, ¿verdad? Y te sientes bien. Bueno, pues lo que está diciendo aquí, hermano, y es lo que hace espiritualmente el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es cierto, hermano. Hermano, si tenemos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a andar allá peleando, hermano Donaciano. No vamos a andar agarrados del chongo allá, como dicen, ¿verdad? Entonces, fíjense, porque el Espíritu Santo y vamos a tener tiempos de refrigerio. Pura miel. Pura miel, hermanos, va a haber. Entonces, se veía que Pedro está predicando, hermanos, el mensaje de salvación, o sea, lo que se tiene que hacer para poder recibir la salvación. Hermanos, dice el versículo 20, miren, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de los santos profetas, que ha sido anunciado desde el tiempo antiguo. Entonces, hermanos, esta es la tercera bendición. Miren, aquí ya mencionó dos bendiciones, miren. ¿Cuál fue la primera bendición? ¿Qué se recibe cuando obedecemos el Evangelio? Bueno, la primera es el perdón de pecados. Y la segunda es la que dijo el hermano Ulises, el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la tercera bendición? Pues que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, hermanos. ¿Por quién va a venir? Por su esposa, ¿verdad? ¿A dónde la va a llevar? ¿Van a hacer las bodas del Cordero? ¿A dónde la va a llevar? Allá, hermanos, a donde no hay sufrimiento. ¿Sí, hermanos? Entonces debemos, hermanos, de añorar la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Todas las cosas, porque dice aquí, hermanos, que todas las cosas serán restauradas, o sea, corregidas. ¿Verdad? Hoy no es así, vivimos en un mundo desordenado por el pecado. En este mundo a veces los malos prosperan, existen muchas desigualdades. Esta restauración, hermanos, la vemos también en el libro de Apocalipsis. Miren, allá en Apocalipsis, hermanos, en los últimos capítulos, como el 20, 21 y 22, dice que Satanás será suelto. Pero, bueno, más bien, desde Génesis hasta hoy, ¿quién está suelto? Pues Satanás, ¿verdad? Bueno, está amarrado, está como un perro rabioso. Pero, ¿verdad? ¿Verdad? Así es. Pero en Apocalipsis dice que va a ser encadenado, encarcelado. Hermano, el hombre ha sido separado por causa del pecado. Pero en Apocalipsis vemos de que el hombre vuelve a estar en comunión con su Creador. Acuérdense que fue quitado del huerto del Edén, el árbol de la vida. Y en el Apocalipsis habla de que otra vez regresa el árbol de la vida. Bueno, ahí está, miren, ahí está apuntado. Se fue prohibido el árbol de la vida y ahora vamos a tener derecho al árbol de la vida. El paraíso fue prohibido y el paraíso por Cristo fue recuperado. Reinó la muerte, hermanos, y en Apocalipsis dice que la muerte va a ser abolida. Entonces, hermanos,
Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, nos anima con aquellas palabras de Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? A preparar morada para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, pero también no todo es así de bonito. Se nos da una advertencia, hermano. Se nos da una advertencia, miren ahí en el 22 y 23. ¿Verdad? ¿Cuál es? Hermanos, si no tomamos al Señor Jesucristo en serio, seremos destruidos. Miren, porque dice el 22, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, ¿a quién necesitamos escuchar, hermanos? A Cristo, hermanos. Vean, porque Él es el profeta prometido, Él es el vocero de Dios. Ya Dios no va a enviar a nadie más. No como los religiosos que dicen, no, pues me habló un ángel. Anda, hasta crees. Porque están esperando el día hasta que Ajá. Entonces, hermanos, si nosotros no decidimos escuchar a Jesús, esta es la sentencia. Seremos sacados desde raíz. ¿Verdad que sí? Así como una planta. Y si tú sacas a una planta desde la raíz, ¿qué va a pasar? Ya no va a volver ni va a dar semillas ni nada. Se muere y ya no va a tener descendencia. Entonces, no tendremos parte con el pueblo espiritual de Dios. Entonces, hermano, dice que el versículo 24, dice que hay más de, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. O sea, se dice que hay más de 300 profetas en el Antiguo Testamento, 300 profecías del Antiguo Testamento, que hablan de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay una lección para nosotros, hermanos. Los profetas fueron como un reflector alumbrando hacia Jesús, y nosotros también debemos de hacer lo mismo. En los versículos 22, 25 y 26, Pedro les dice que aprovechen los privilegios, ¿verdad? Dice que ellos son los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. O sea, le está diciendo, hermanos, que aprovechen los privilegios. Vean, hermano, que ellos pueden seguir siendo hijos de Dios. Vean, Dios está respetando su pacto, que su simiente no la envió para maldecir, hermanos. ¿Cuál es la simiente? Pues Cristo, hermanos. ¿Verdad? Y no dice simientes como si hablase de muchos, sino nada más habla de una. ¿Qué? Habla de una. ¿Y esa simiente quién es? Pues es Cristo. ¿Verdad? Porque eso se le dijo a Abraham en Génesis 22, 18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí, hermano? Gálatas también 3:16. Hermano, dice que a Abraham fueron hechas las promesas, y no dice a su simiente, dice y a su simiente, y no dice a las simientes, como se hablase de muchos. Entonces, hermanos, Dios está diciendo que en Jesús todas las naciones son benditas. Sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que había pasado con los judíos? Ellos desecharon a los profetas de Dios y rechazaron la promesa de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que debería de hacer Dios? ¿Abandonarlos? ¿Verdad que sí? O sea, así como somos nosotros, me la haces, me la pagas. ¿Verdad? Pero Dios no es así, hermanos. Hermanos, ¿saben qué es lo que está haciendo ahí Dios? Les está dando una última oportunidad. Pero pues tristemente sabemos la historia, que no la aprovecharon, hermano. Entonces Pedro declaró que Dios era un Dios misericordioso. Aún nosotros, hasta el día de hoy, alcanzamos estas bendiciones. Pedro dice que los primeros
que estaban en la lista eran los judíos. ¿Verdad? Ahí lo dice en el versículo 26, hermanos, miren, ahí dice la frase, vosotros primeramente. O sea, ellos estaban en la primera lista. Entonces, el evangelio, según hemos visto, hermanos, no es para unos cuantos, sino para todo el mundo. ¿Verdad? Pero el que quiera venir a ser parte de Cristo, pues necesitamos que sujetarnos a su voluntad. ¿Sí, hermanos? Entonces Pedro les dice que la salvación es individual, hermanos. Ahí le dice que para que cada uno se convierta de su maldad. El versículo 26 termina del capítulo 3, hermanos. Miren, termina diciendo, vamos a verlo ahí, el 3.26, bueno, 3, ¿qué? 3.26, ahí termina diciendo lo que está predicando en este sermón, hermanos. Pero, ¿qué creen que pasó en el capítulo 4? ¿Qué creen que pasó, hermanos? Emma, pues pasa lo que le sucedió en Hechos capítulo 2. ¿Qué le sucedió a Pedro en Hechos capítulo 2? Emma, Pedro fue interrumpido, ¿verdad? Porque Pedro estaba predicando, ¿verdad? Jesús resucitó, Jesús no es la promesa que se hablaba ya en los salmos de que iba a resucitar, ¿verdad? No es de David. David, aquí está la tumba, si lo está hablando de Cristo, ¿verdad? Es lo que les predicó, ¿verdad? Pero hermano, está Pedro predicando bien emocionado y le tienen los judíos. Pedro, ¿qué haremos? Estamos mal, ¿qué haremos? Lo interrumpieron. Bueno, pues también aquí sucede lo mismo, hermanos. Mira, ¿qué dice el versículo capítulo 4? 4 del 1 al 4, lo vuelven a interrumpir. Miren, fíjense lo que se dio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, los líderes judíos encarcelaron a los mensajeros, pero no encarcelaron sus palabras. ¿Verdad? Porque ¿qué sucedió, hermano? Hubo resultados, ¿verdad? Qué bonito. ¿Verdad? Fueron como 5,000 hermanos que también se convirtieron. ¿Verdad? No solamente, piensen, hermano, qué bonito, ¿verdad? Que Dios obró, ¿verdad? Y Dios trabajó en la vida de ellos. El mensaje no cayó en saco roto. Entonces, hermano, ya para terminar, ya vimos este tema en su nombre. Dijimos que en su nombre se predicó la fuente del poder y piedad. En su nombre se predicó el evangelio divino. En su nombre, hermanos, se predicó las cosas necesarias para la salvación. ¿Sí? Entonces, hay mucho de lo que podíamos hablar en su nombre. Los apóstoles en el primer siglo sanaron en su nombre. Hoy podemos predicar en su nombre. Cristo nos ha mandado predicar en su nombre. Jesús mismo también dijo que lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar, ¿qué? Nos lo va a dar. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que cuando hagamos algo, hermanos, no nos echemos flores, ¿verdad? Hagámoslo ¿por qué voy a hacer algo, hermano? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Esto es algo que, hermanos, se pide que hagamos los cristianos. También dice Filipenses 2:10 que, hermano, tenemos algo que se le pide a los no cristianos, ¿verdad? Dice allá Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, es importante reconocer que Jesús es nuestro Rey soberano. Necesitamos doblar las rodillas voluntariamente, hermanos, ante ese nombre.
Hermano, pues si los demonios la doblaron, ¿por qué nosotros no la queremos doblar? Ahora, si no lo hacemos, hermanos, por las buenas, ¿saben cómo lo vamos a hacer? Allá en el día del juicio final, hermanos, el poder de Dios nos va a hacer que doblemos las rodillas, aunque no queramos. Sí, hermanos, ante el tribunal de Cristo. Vea, una de las maneras como podemos doblar nuestras rodillas, hermanos, de acuerdo a lo que dice Hechos 2:38, pues es que la gente obedezca al Evangelio. Vea, entonces, en el nombre de Cristo estamos bendecidos. Y aquí lo dice, hermanos. Piensen todas las bendiciones que tenemos por medio de Cristo. Entonces, ¿qué más podemos decir, hermanos?